¿Y si te dijéramos que la búsqueda de tu imagen ideal podría tener un precio inesperado? Para millones de personas, ver cómo el pelo va desapareciendo poco a poco es una batalla diaria que va minando la confianza. Y para muchos, el finasteride ha sido la esperanza y la solución. Parece que frena el tiempo y devuelve a nuestro pelo parte de la densidad perdida y al espejo la imagen que queremos de nosotros mismos. Pero ¿qué pasa si esa esperanza viene con una letra pequeña que nadie te cuenta? Recientemente, la mismísima Agencia Europea del Medicamento, la EMA, ha puesto la lupa sobre este fármaco, vinculándolo con algo tan delicado como la ideación de querer finalizar con la propia vida. ¿Estamos ante un simple efecto secundario más o hay una historia mucho más compleja con intereses ocultos y verdades incómodas que vale la pena conocer? Quédate, porque lo que vas a descubrir sobre el finasteride va más allá de la ciencia. ¡Comenzamos! Recientemente, la EMA ha dado un paso importante al confirmar oficialmente la ideación de autolesiones como un posible efecto secundario del finasteride. Esto es crucial para la seguridad del paciente. Y ha tomado medidas concretas, ha reforzado las advertencias en la información del producto y va a incluir tarjetas específicas para los pacientes en los envases. Además, insisten en la importancia de buscar ayuda médica de inmediato si experimentas tanto cambios de humor como disfunción sexual, ya que esto último puede contribuir incluso a los cambios anímicos. Aún con estas advertencias, la EMA mantiene su postura. Los beneficios de finasteride siguen superando los riesgos para sus usos aprobados, lo que significa que no se ha prohibido el medicamento. Y aquí viene el primer punto de controversia. La mayoría de los casos de ideas para finalización de la propia vida aparecen con dosis de 1 miligramo, que son las usadas para el cabello, pero curiosamente no con las de 5 miligramos, que son las usadas para la próstata, lo cual plantea una paradoja difícil de explicar. La explicación más probable es que la población que utiliza finasteride para la calvicie suele ser más joven y para ellos la pérdida del cabello y la preocupación por la disfunción sexual, que es un efecto secundario conocido, pueden tener un impacto psicológico significativamente mayor, lo que predispondría a cambios en el estado de ánimo. Pero ojo, esto no deja de ser una hipótesis que nos hacemos, pero que no está respaldada por ningún estudio ni por ninguna investigación seria. Evidentemente, la postura de la EMA no está exenta de críticas. Por ejemplo, la agencia ha declarado que la frecuencia de las ideas autolíticas es desconocida. ¿Y cómo podemos medir y gestionar un riesgo si no sabemos cómo es de frecuente? Esta falta de datos claros puede generar incertidumbre tanto en pacientes como en profesionales. Pero aquí no acaba la cosa. La Agencia Francesa de Seguridad de los Medicamentos, la ANSM, ha sido notablemente más estricta. De hecho, rechazó las medidas de la EMA por considerarlas insuficientes. Argumentan que se siguen comunicando casos graves de trastornos psiquiátricos y de disfunción sexual que, atención, pueden persistir incluso después de suspender el tratamiento. Esta persistencia contradice la visión de la EMA de que los efectos son reversibles, y es aquí donde entra en juego la controversia sobre el llamado síndrome post-finasteride, que describe un conjunto de efectos secundarios persistentes, tanto sexuales como neurológicos como psicológicos, que algunos pacientes comunican a largo plazo, incluso tras dejar el fármaco, y del que ya hemos hablado en otros vídeos del canal largo y tendido. Pero ¿qué pasa con el otro lado de la balanza? ¿Qué ocurre si no tomamos finasteride, David? Pues la pérdida del cabello no es solo un problema estético, puede destrozar la autoestima, la autoimagen y la confianza, especialmente en hombres jóvenes. La calvicie se ha asociado con mayor tasas de ansiedad, de depresión e incluso de aislamiento social. Podría argumentarse, por tanto, que para un número significativo de pacientes tomar finasterida es una forma de prevenir un deterioro aún mayor de la salud mental que podría derivarse de la calvicie progresiva. Al frenar la caída y favorecer el crecimiento del pelo, puede tener un efecto profundamente positivo en la autoestima y en el bienestar psicológico, lo que la convierte, para ellos, en una necesidad más allá de lo puramente estético. Dicho de otra forma, no se han analizado en ningún momento el riesgo de ideas de acabar con la propia vida que podrían tener estas personas que ahora mismo están tomando finasteride si suspenden la medicación y ven un deterioro significativo de su imagen. Pero profundicemos un poco más sobre este tema, porque aunque no lo solemos pensar, detrás de las decisiones científicas y de las advertencias de salud, a menudo hay una compleja red de intereses económicos y políticos. Hablemos claro, hay una guerra comercial en juego. Por un lado tenemos la industria farmacéutica y por el otro la industria cosmética. El finasteride, aunque ya es genérico, representa un mercado multimillonario. Las grandes farmacéuticas invierten vastas sumas de dinero en lobbies en Bruselas, sede de la EMA, y en las capitales nacionales. Y el objetivo es influir en las regulaciones, las aprobaciones de medicamentos y en las políticas sanitarias para proteger sus intereses y proteger sus productos.
Y por otro lado tenemos la industria cosmética y de restauración capilar. Aquí encontramos desde los trasplantes capilares hasta tratamientos tópicos y productos cosméticos. Esta industria, la de las cremas, lociones, etc., también mueve miles de millones y compite directamente con el finasteride. A veces, la controversia en torno a un medicamento puede ser una oportunidad de mercado para las alternativas, posicionándose como más seguras o naturales. Estas presiones pueden influir sutil o directamente en cómo se investigan los efectos secundarios, cómo se interpretan los datos y cómo se formulan las recomendaciones. Y esto explicaría por qué agencias como la EMA y la agencia francesa tienen posturas tan distintas, reflejando quizá distintos equilibrios de presiones e intereses de cada país. De otra forma, con los mismos datos no tiene ningún sentido que tengan opiniones tan diferentes sobre la seguridad del medicamento. O es seguro o no es seguro, pero no puede ser que en Francia no lo sea y que en Bruselas lo sea un poco más. Es una batalla compleja que se libra en los despachos de Bruselas y en todo el mundo. ¿Y tú qué opinas? Con todo lo que hemos visto, ¿crees que la EMA está haciendo lo suficiente con sus advertencias o sientes que falta algo más? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Lo que queremos transmitirte con este vídeo es que finasteride es un medicamento con beneficios clarísimos, pero también tiene algunos riesgos serios que la EMA está reconociendo ahora. La ciencia avanza, pero también lo hacen las presiones externas y los intereses económicos. Como médicos, como consumidores y como pacientes, nuestra mejor defensa es la información. Si estás considerando tomar finasteride o si ya lo tomas, habla siempre abiertamente con tu médico. Discute con él todos los riesgos, los beneficios y tus preocupaciones. Sé honesto sobre tu salud mental y comunica cualquier efecto secundario que experimentes. La decisión sobre tu salud es tuya, pero asegúrate de que sea una decisión consciente e informada basada en la mejor evidencia disponible y entendiendo el complejo panorama que hay detrás. Y recuerda que en la Clínica Martínez y Simón de Castellón estamos para ayudarte en tu tratamiento y en tu injerto capilar. Puedes solicitarnos tu primera cita de valoración gratuita en www.martinezsimon.com. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa.